En el cuarto apartado vamos a ver cuáles son las respuestas psicológicas del paciente ante la enfermedad, de qué posibles formas reacciona el paciente ante la enfermedad y cómo lo va a afrontar, y qué estrategias desarrolla para afrontarla. Entonces, en cuanto a las reacciones del paciente ante la enfermedad, un paciente va a sufrir ciertas reacciones psicológicas que van a condicionar su comportamiento. Van a destacar dos, ¿vale? Por una parte, la ansiedad o el miedo, que lo hemos comentado ya en el tema anterior. Ya vimos en el tema anterior que la enfermedad era un estresor, pues ahora lo vemos desde el otro punto de vista. Estamos viendo las reacciones del paciente. Entonces, la ansiedad es la respuesta emocional debida al riesgo que la enfermedad supone para la salud. Decíamos que la ansiedad era una respuesta emocional ante un peligro para la vida, ¿vale? En este caso es la enfermedad, decíamos que era un tipo de estresor concreto. Entonces, ¿por qué tenemos miedo ante una enfermedad? Porque claro, la enfermedad no siempre es mortal, pero el miedo puede ser el dolor, muchas veces, ¿vale? El miedo al dolor nos puede llevar a evitar terapias o a ocultar síntomas. Si yo tengo una terapia que me duele cada vez que voy, pues la puedo evitar porque no quiero el dolor. O puedo ocultar síntomas precisamente para no revelar que tengo algo que yo sepa que luego me va a suponer algo doloroso. Obviamente miedo a la muerte. A veces el miedo a la muerte nos hace no querer información, evitamos a los médicos, no queremos irnos a tomar la tensión por si la tenemos alta, no queremos irnos a hacer un análisis por si lo tenemos alto porque nos da un poco de miedo, no la muerte directamente, pero en otras situaciones un poco más graves sí. Miedo a la culpa también, que nos lleva a ocultar información y nos pone a la defensiva, porque a veces sabemos que no hemos causado nuestra enfermedad en el sentido de que no la hemos buscado, pero sí que hemos hecho alguna práctica de riesgo, como puede ser un deporte, o puede ser beber, o puede ser comer de forma insalubre o fumar, y eso nos da lugar a una enfermedad y nos puede dar un poco de sentimiento de culpa. Un miedo al abandono, miedo a que nos aparten porque nos expulsen de nuestro grupo social, lo que nos puede llevar a aparentar un estado correcto de salud, a falsear nuestro comportamiento, etc. Esto por una parte, el miedo, uno de los condicionantes es el miedo. Y el otro es la aparición de síntomas depresivos. Por una parte tenemos ansiedad, por otra parte depresión. ¿Vale? Síntomas depresivos o depresión, no es lo mismo. ¿Vale? La depresión sería algo más grave, más clínico, más diagnosticable, pero los síntomas serían parecido, pero sin llegar al nivel. Es decir, un estado de tristeza más o menos profunda, con sufrimiento continuo, que se puede acompañar de dificultad para conciliar el sueño o un exceso de somnolencia, ¿vale? Puede ocurrir las dos cosas, irritabilidad, odio, tanto a otros como a sí mismo, sentimiento de culpa, cansancio y falta de energía, muchas veces por la dificultad para conciliar el sueño y por la propia tristeza, y dependencia y sentimientos de inutilidad. Entonces, ¿de qué forma van a afrontar los pacientes la enfermedad? Teniendo en cuenta la reacción de ansiedad y la reacción depresiva, pues van a desarrollar diferentes acciones, van a llevar a cabo diferentes pensamientos para adaptarse a la situación de enfermedad. Daros cuenta, no penséis en un catarrillo, pensar en algo un poco importante, porque si no pasa casi desapercibido y no lo notamos. Entonces, hay varios tipos de afrontamiento que vamos a ir analizando por pares, ¿vale? Aquí tenemos 4 pares contrarios de enfocar las enfermedades. Enfocar el problema o enfocar la emoción, ¿vale? El problema en sí o la emoción que nos genera. Tener afrontamientos conductuales o cognitivos, es decir, actuar o pensar. Ser activo o pasivo, es decir, hacer o no hacer. Y ser atencional o evitativo, es decir, estar pendiente de los síntomas, estar pendiente de la enfermedad o evitarlo mediante técnicas de distracción. Entonces, en las siguientes diapositivas voy a hacer referencia a cómo se puede hacer
y voy a hacer referencia a A, B, C o D en función de estas 4 cosas que tenemos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, a la hora de vivir la enfermedad, hay personas A, o sea, problema versus emoción, que se centran en el problema en sí en vez de en las emociones negativas que éste genere. ¿Vale? Yo puedo pensar en la pierna que me he roto, en cómo recuperar la pierna que me he roto, en vez de en no puedo jugar al fútbol, no puedo salir a pasear, no puedo, no sé qué triste me pone. ¿Vale? Pensar en el problema, centrarse en la emoción. Igualmente, pueden llevar a cabo conductas, ¿vale? Conductual cognitivo, el B. Igualmente pueden llevar a cabo conductas para mejorar su situación, como seguir una dieta o tomar los medicamentos que me han mandado, en vez de pensar solo en la mala suerte que se ha tenido, en si me lo merezco o no me lo merezco, con la de mal que hay en el mundo porque me tiene que pasar a mí. ¿Vale? Que muchas veces son 2 formas contrarias de pensar. Los primeros, por lo general, resultan más activos, C, activos frente a pasivos, ¿vale? E intervienen en la enfermedad de forma que tienen la sensación de hacer lo que deben y lo que pueden, ¿vale? Lo que les lleva a distraer su atención sobre los síntomas en vez de estar pendientes de ellos, que es lo que hablábamos en el D, ¿vale? Por lo general, las personas que se centran más en la primera línea, la primera de las palabras, va a llevar mejor la enfermedad que los que funcionan de esta otra manera. Y eso al final depende de la personalidad, depende de la educación, depende del momento de la etapa evolutiva en la que uno se encuentre. ¿Vale? Entonces, según todo esto, según estas estrategias anteriores, el afrontamiento puede ser de 2 tipos. Adaptativo, cuando va a ayudar a disminuir el malestar del individuo, o desadaptativo, cuando no ayuda. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un afrontamiento adaptativo? Un afrontamiento adaptativo se va a caracterizar por estrategias activas, búsqueda de soluciones, búsqueda de información sobre el problema, y al comportarse así, las personas parece que sufren menos, que se deprimen menos y que se recuperan mejor, porque son conscientes de que están haciendo lo que pueden. ¿Vale? Luego hay otras personas que desarrollan también afrontamientos adaptativos mediante distracción de la atención. Desvían la atención del dolor o de la molestia, que se puede, si no es demasiado molesto, ¿vale? Mediante actividades de relajación, de ocio, de socialización. ¿Vale? Entonces también va a depender un montón de la enfermedad. No se puede hacer lo mismo independientemente de la enfermedad que sea. Un dolor de cabeza, muchas veces si uno sale a la calle, como que se le olvida el dolor de cabeza. Si él es muy intenso, no se puede hacer eso, ¿vale? Por el contrario, también hay comportamientos desadaptativos, afrontamientos desadaptativos, que son los que no ayudan a disminuir el malestar. ¿Vale? Entonces, las personas con comportamientos o con afrontamientos desadaptativos tienden a culpar a otros o culparse a sí mismos de la enfermedad. Se ponen siempre en el aspecto negativo de la enfermedad, son siempre pesimistas, buscan la atención entre personas cercanas, manipulando emocionalmente para sacar provecho, y disminuyen actividades volviéndose dependientes y pasivos, lo que por lo general implica aislarse de las personas, reducir las actividades sociales, centrarse mucho en el problema y no disminuir el malestar. Por eso es un comportamiento o un afrontamiento desadaptativo. Estas formas de afrontamiento de la ansiedad, el ser activo o pasivo, el ser cognitivo o conductual, etcétera, etcétera, va a depender de cuestiones relacionadas con la enfermedad, no es lo mismo una enfermedad que otra, con el paciente, con la personalidad, ya lo veremos, o con el sistema sanitario. Y los 3 tipos se dan simultáneamente e interrelacionan. Es decir, según la personalidad, una enfermedad y un tipo de sistema sanitario afectará de una manera o afectará de otra. Todas se interrelacionan. Entre los relacionados con la enfermedad en sí, ¿vale? Lo primero que decíamos, relacionados con la enfermedad, ¿vale? Destacan
La intensidad de la enfermedad. Obviamente, a más intensidad de síntomas y de signos, más difícil es de afrontar. No es igual tener una leve cojera que cojear un montón. ¿Vale? Es más difícil llevarlo. La reversibilidad. Es más difícil afrontar enfermedades irreversibles. Cuando una enfermedad se hace crónica, es más difícil de llevar que cuando una enfermedad sabes que va a terminar. Yo si tengo una gripe, como sé que va a terminar, por mal que lo pase, sé que va a terminar, que es reversible. Ahora, si lo que tengo es hepatitis, que sé que se va a convertir en algo crónico, es más difícil de llevar. Aunque no sea más grave, yo me puedo morir de la gripe. ¿Vale? Eso sería más la intensidad. Rapidez de aparición o anticipación. Influye pero no tiene un patrón. Así como en las anteriores, a más intensidad, más difícil de afrontar, y si es reversible es más fácil, la rapidez de aparición no siempre cumple un patrón. Hay veces que es más fácil afrontar algo que se ve venir, porque me da tiempo a prepararme, pero otras veces es más difícil porque te da tiempo a pensar en las consecuencias. Y el estar viendo venir que te va a pasar algo importante, a veces es peor que te llegue de golpe. Normalmente aquí se suele cumplir un poco una ley de Murphy, ¿no? Y es que siempre es mejor lo que no te pasa. Si te aparece de forma rápida, habrías preferido que fuera de forma previsible, y si te aparece de forma previsible, hubieras preferido que te llegara de golpe, porque normalmente somos así. Luego, el significado social. Hay enfermedades que tienen una gran carga social, como por ejemplo el SIDA o las enfermedades mentales, y se llevan peor que otras que no tienen ese estigma de ningún tipo. Y luego el tratamiento, el tipo de tratamiento. Tratamientos agresivos y tratamientos largos se llevan peor que tratamientos más suaves o tratamientos más cortos. Es obvio. Relacionados con el paciente. El sexo y la edad. ¿Vale? El sexo. Hombres y mujeres afrontamos de forma distinta la enfermedad. No está claro si es por una cuestión genética, si es por una cuestión educacional, si es por una cuestión social. Da igual. El caso es que es verdad que suele haber una ligera diferencia. En cuanto a la edad, sí. Los niños no viven la enfermedad como lo viven los adultos, y los ancianos lo viven de una manera también distinta. Luego la vulnerabilidad personal. ¿Vale? La personalidad, la autoestima, los recursos personales para resolver propios problemas nos van a hacer que seamos más o menos vulnerables y que sobrellevemos mejor o peor la enfermedad. Experiencias previas. Las positivas nos facilitarán llevar una enfermedad. Las negativas nos dificultarán llevar una enfermedad. Si me han operado una vez de la rodilla y me salió todo bien, afrontaré una nueva lesión mejor que si lo pasé mal. También bastante evidente. A veces no experiencias nuestras, a veces experiencias vividas en alguien cercano, en algún familiar, en algún amigo. El apoyo social, por lo general, disminuye los efectos negativos. El buen apoyo social. ¿Vale? Hay veces que hay falsos apoyos sociales o apoyos sociales malos o negativos que nos van a dificultar porque nos van a sobrecargar a lo mejor de responsabilidad, o nos van a hacer sentir culpables. Cuidado con la cantidad de apoyo social y con la calidad de apoyo social. Y luego implicaciones laborales, sociales, familiares o del tipo que se os ocurra. ¿Vale? Y por último, un aspecto bastante significativo también, aspectos religiosos. Hay creencias religiosas que influyen en la aceptación porque facilitan el llevar la enfermedad, porque se entiende como algo irremediable, porque es algo divino, o porque son elementos para ponernos a prueba, o porque la muerte va a dar paso a una situación mejor. Pero a veces se pueden vivir mal, porque si una persona que entiende las enfermedades como castigos divinos va a sentir que ha hecho algo mal. O sea que no obligatoriamente se ayuda. ¿Vale? Influye, pero puede ayudar o puede perjudicar en función de cada uno. Y por último, también influye el sistema sanitario, y ya lo hemos hablado también un poquito de ello. Por una parte, la calidad de los recursos, la disponibilidad de recursos sanitarios, el tipo de infraestructura, las condiciones asistenciales, todos los aspectos que tienen que ver con la calidad de los recursos
Si son buenos, facilitarán. Si son malos, empeorarán o por lo menos no ayudarán. Y luego la actitud, la preparación y la confianza de vosotros, de los profesionales, va a repercutir también en el afrontamiento del enfermo. Una persona preparada que genera confianza facilitará llevar la enfermedad a una persona. Y luego tenemos la hospitalización como agravante, ¿vale? Además de la enfermedad normal, la hospitalización multiplica la acción estresante de la enfermedad. Las razones ya las hemos nombrado también en diferentes temas, ¿vale? Las razones que van a dificultar este afrontamiento y que van a incrementar los efectos negativos tienen que ver con la separación del entorno habitual y con la pérdida de individualidad, la falta de intimidad, la pérdida de privacidad, la limitación de la movilidad, la reglamentación de las actividades, etcétera. En general, la sensación de aislamiento y la sensación de dependencia. La información deficiente y la relación asimétrica tampoco ayuda. Nosotros estamos en un hospital y estamos pendientes o dependientes, mejor dicho, de la información que nos llega por parte de los sanitarios. Esa relación asimétrica, que ya hemos comentado en el tema de la comunicación, yo tengo la información que tú quieres, ¿vale? A veces no ayuda. Va a depender un montón, de nuevo, de la actitud, preparación y confianza de los profesionales. Entonces, las conductas tras el ingreso y la permanencia en el hospital van a poder ser, debido a todo esto que hemos dicho antes, de dos tipos distintos que también hemos comentado, adaptativas y no adaptativas. ¿Cómo es un paciente con una respuesta adaptativa dentro de un hospital? Pues va a tener reacciones positivas que suponen estar convencido de que se controla él y los demás la situación, acepta el papel del enfermo y participa racionalmente en su recuperación. Interviene en la enfermedad, en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿vale? Y hace todo lo posible por salir del rol del enfermo de forma que él se sienta además mejor. Y luego están conductas no adaptativas, reacciones negativas para el paciente, que suponen rechazo al desempeño del papel del enfermo, sumisión excesiva a los dictámenes médicos, depresión, incluso a veces integración en el ambiente hospitalario como lugar normal de estancia, en el que se convierte como un personaje del hospital, ¿vale? Se incluye dentro de los profesionales sanitarios, ¿vale? Es lo que se llamaría la integración.